Bienvenidos. Mi nombre es Ángel Anaya, tutor de matemáticas de la Coalición de San Juan, y en este video vamos a hablar sobre áreas y perímetros de algunas figuras planas. Figuras como el cuadrado, el cuadrilátero, triángulos, rombos, trapecios, círculos, entre otros. Dicho esto, comencemos. Ok, muchachos. Cuando hablamos de figuras planas, estamos hablando de figuras de espacios cerrados, es decir, todos los vértices, ¿cierto? Contienen líneas cerradas. Entre ellas podemos hablar, por ejemplo, podemos hablar del cuadrado, ¿cierto? El cuadrado es una figura que tiene los cuatro lados iguales. Podemos hablar de diferentes tipos de rectángulo, ¿verdad? O cuadriláteros. O por ejemplo, algo como esto. En un cuadrilátero, los lados opuestos son paralelos. Un rectángulo es un ejemplo perfecto de lo que es un cuadrilátero, ¿cierto? También podríamos tener cuadriláteros, eh, algo como esto. So, tenemos entonces el cuadrado, tenemos los cuadriláteros, tenemos los triángulos, entre los triángulos tenemos diferentes tipos. Tenemos eh, triángulos equiláteros, que son los que tienen todos los lados iguales. Tenemos triángulos isósceles. Tenemos triángulos rectángulos que tienen un ángulo recto. O tenemos triángulos obtusos, ¿cierto? Que donde todos los lados son diferentes. Como por ejemplo, algo como esto podría ser un triángulo obtuso, ¿verdad? Tenemos la circunferencia, círculo. Tenemos los rombos, que parecen chiringas, ¿verdad? Y tenemos trapecios, ¿verdad? Son las formas más conocidas.
Un trapecio tiene la característica de que tiene dos lados paralelos. Tiene una base mayor y tiene una base menor. Hagan de cuenta que es como una especie de mesita, montañita. Ok, perfecto. So, tenemos los cuadrados. En los cuadrados, todos los lados tienen la misma longitud. 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos. Cada lado tiene la misma longitud. Por lo tanto, en un cuadrado, el perímetro es 4 veces lo que vale un lado y el área del cuadrado es el lado al cuadrado. En un cuadrilátero, si se dan cuenta, chicos, este lado y su opuesto son paralelos, ¿cierto? Y el otro lado y su opuesto son paralelos, ¿cierto? Este lado y su opuesto son paralelos y el otro lado y su opuesto son paralelos. Ok, en un cuadrilátero, los lados se llaman, el lado más grande sobre el que descansa la figura se llama la base, que es este ladito, ¿verdad? El lado más grande, la base, y el lado vertical se le llama generalmente la altura. La altura. La base y la altura son los únicos parámetros de los cuadriláteros. La base y la altura. So, en un cuadrilátero, el perímetro está dado por este lado más este lado, que es el mismo, sería 2 veces el lado B más 2 veces el lado H. 2 veces el lado H. Y el área está dada por la base por la altura. La base por la altura. Ok, muchachos. En los triángulos, la cosa cambia un poquito. Básicamente, en los triángulos, depende del triángulo. Tenemos triángulos equiláteros, donde todos los lados son los mismos, ¿verdad? Ese es el triángulo equilátero. Todos los lados valen lo mismo, ¿verdad? Y el ladito que está acostado se le llama la base. La base. Que une este punto con este punto. Y el punto que no está en la base, es decir, este punto de acá, en línea perpendicular a la base, se le conoce como la altura. Base y altura es lo clave para cualquier triángulo. La base y la altura. La línea perpendicular a la base. Base y altura. Triángulo escaleno
lados iguales. Triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. Triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. El lado que descansa es la base. Y el lado perpendicular a la base es la altura. Un triángulo obtuso, ¿verdad, muchachos? La base. En un triángulo obtuso hacemos una proyección, ¿verdad? Sobre la base, ¿verdad? Y la línea del vértice que no está en la base, perpendicular a esa proyección, es la altura. En un triángulo, el área está dado como la base por la altura sobre 2. Y el perímetro simplemente es la suma de cada lado. El lado 1 más el lado 2 más el lado 3, ¿cierto? En caso de un triángulo equilátero, los lados son iguales. En caso de un triángulo equilátero isósceles, hay 2 lados iguales. Ok, chicos. El círculo, muchachos. Otra figura plana cerrada que tiene 3 componentes. Tiene, bueno, de hecho tiene 4 componentes. El primer componente es el centro del círculo, ¿cierto? La línea que sale del centro y llega a cualquier parte de la circunferencia se llama el radio, ¿cierto? La línea de afuera, ¿verdad? La que nosotros conocemos como círculo, se llama circunferencia, ¿cierto? Y hay una línea que corta la circunferencia, ¿verdad? Cualquier línea que pase por el centro, de extremo a extremo de la circunferencia se llama el diámetro, el diámetro. ¿Se dan cuenta, muchachos? Hay una relación. ¿Cuál es? Un diámetro es igual a 2 veces el radio. El radio es cualquier línea que salga desde el centro y llegue hasta la circunferencia. La circunferencia es esta línea negra, muchachos. El diámetro es la línea que pasa por el centro de extremo a extremo, de circunferencia a circunferencia, ¿cierto? Hagan de cuenta, muchachos, como una rueda, una rueda de una bicicleta, ¿verdad? Los radios de metal salen del centro de la rueda hasta los extremos. Serían los radios de la bicicleta. Y 2 veces el radio es igual a un diámetro. Ok, chicos. Para la circunferencia, el área dentro de la circunferencia es igual a 2 veces, perdónenme, es igual al número pi, que todos conocemos como 3.1416, por el radio al cuadrado. Otra forma de escribirlo es el número pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y la circunferencia, el perímetro, es igual a 2 por pi por r. La circunferencia, muchachos, hagan de cuenta que una hormiguita se paró acá, ¿verdad? Y empezó a caminar por todo el exterior de la circunferencia. Caminó por toda la circunferencia. Cuando volvió al lugar de inicio, ese es el perímetro y esa es la circunferencia del círculo como tal. Y se calcula como 2
se calcula como 2 por el número pi que es 3.1416 por el radio. Ok, chicos. Cuadrado, cuadrilátero, triángulo, círculo, rombo, trapecio. En el rombo tenemos lo que se llama diagonales, ¿verdad? Tenemos la diagonal más larga, que es la línea que une los extremos más largos, más alejados. Esa línea se llama la diagonal principal. Y tenemos la diagonal secundaria, que es la que une los otros extremos. Luego tenemos la diagonal principal y tenemos la diagonal secundaria, ¿cierto? La diagonal principal y la diagonal secundaria. El área de un rombo está dada por la multiplicación de la diagonal principal por la diagonal secundaria sobre 2. Y su perímetro simplemente es la suma de los cuatro lados. El lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4. Finalmente, para un trapecio, en un trapecio tenemos lo que se llama la base mayor, la base menor y la altura. Es súper importante, muchachos, recordar que en un trapecio las bases son paralelas. La base mayor, la base menor y la altura. De esta forma, tenemos que el área para un trapecio simplemente es la suma de las semibases, la base mayor más la base menor, dividido entre 2 por la altura. Y el perímetro pues va a ser la suma de todos los lados. El lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4. Dicho esto, muchachos, repasemos lo que tenemos. Tenemos cuadrados, 4 lados iguales, cuadriláteros, 4 lados. Los lados enfrentados son paralelos, triángulos, isósceles, escaleno, rectángulo, obtuso. El círculo, tenemos el centro, el radio, el diámetro y la circunferencia. El rombo, 2 diagonales. Y el trapecio, base mayor, base menor y altura. Por ejemplo, muchachos, si tenemos un ejercicio, digamos que nos dan un cuadrado. Si nos dan un cuadrado de dimensiones, dicen que un lado vale 3, ¿verdad? Nos dicen que es cuadrado. Nos piden calcular el área y el perímetro, ¿cierto? El perímetro simplemente es 4 veces lo que vale un lado, ¿verdad? ¿Cuánto vale el lado? Vale 3. Es decir, si esto vale 3, acá vale 3, acá vale 3 y acá vale 3. 3, 6, 9, 12 o 4 por 3, que es igual a 12. 12 unidades de longitud. Y el área simplemente es el lado al cuadrado. En este caso es 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9 unidades cuadradas, ¿cierto? Entonces, el perímetro es 12 unidades lineales y el área serían 9 unidades cuadradas. Si nos diesen un rectángulo cualquiera o un cuadrilátero, si nos dicen un cuadrilátero,
tienen que darnos los valores de la base mayor, ¿verdad? De la base, digamos que vale 18, y de la altura, digamos que vale 3. Si este vale 3, quiere decir que este vale 3 porque son paralelos. Si este vale 18, quiere decir que este también vale 18, ¿cierto? El perímetro, ¿qué sería? La suma de los 4 lados. 2 veces el lado que vale 3 más 2 veces el lado que vale 18. Luego sería que 2 por 3 es igual a 6, más 2 por 18 es igual a 36. 36 más 6 es igual a 42. El perímetro serían 42 unidades lineales. Y el área simplemente sería la base mayor, bueno, la base que es 18 por la altura que es 3. 18 por 3 es igual a 54 unidades cuadradas. Es decir, toda esta área son 54 unidades cuadradas. 54 unidades cuadradas. Y todo este perímetro son 42 unidades lineales. Ok. Tenemos un triángulo cualquiera. Supongamos el triángulo rectángulo clásico, ¿verdad, muchachos? Nos dicen que este lado vale 3. Este lado vale 3. Este lado vale 4 y este lado vale 5. ¿Cierto, muchachos? Sabemos que el perímetro no es otra cosa que la suma de todos los lados, que son 3 más 4 más 5 unidades, ¿verdad? 3 y 4 son 7 y 5 son 12. 12 unidades vale el perímetro, ¿cierto? Si una hormiguita empieza a caminar por acá, llega hasta acá, camina por acá y regresa acá, ¿verdad? El punto de partida ha caminado 12 unidades. Ahora bien, el área, dijimos que era igual a la base, que en este caso la base, ¿cuánto vale? La base es el lado sobre el que descansa el triángulo. La base es 3 por la altura, que es la distancia vertical, que en este caso es 4. 3 por 4 entre 2. 3 por 4 es 12. Entre 2 es 6. 6 unidades cuadradas. Es decir, todo este espacio cerrado, ¿cierto? Son 6 unidades cuadradas. Perímetro y área. Ok. Nuestra siguiente figura es el círculo. Si tenemos un círculo, ¿verdad? Y digamos que para ese círculo nos están dando, nos dicen que, por ejemplo, si nos quieren complicar la vida, diciéndonos que la línea que pasa de extremo a extremo por el centro mide, qué sé yo, mide 6 unidades. Esta línea mide 6 unidades. Nos dicen que esa línea pasa por el centro, ¿verdad? Pero prácticamente esa línea de acá hasta acá es el diámetro. Si el diámetro es igual a 6 unidades, quiere decir que la línea que viene del centro hasta acá, del centro hasta la circunferencia, es el radio, ¿verdad? Y el radio es la mitad del diámetro, que sería solamente 3 unidades. Con esa información ya podemos calcular tanto el perímetro, que es 2 veces el número pi, por el radio. Eso sería, si el radio vale 3 unidades,
sería 2 por 3 es igual a 6 por el número pi, ¿cierto? O 6 por 3.1416. Y el área no es otra cosa que ¿qué? El radio, que vale 3 por el número pi al cuadrado. Perdóname, disculpen. El número pi por el radio, que vale 3 elevado al cuadrado. Sería 9 pi unidades cuadradas. Recuerden que también podemos sacar el área en función del diámetro, ¿verdad? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El rombo. Si tenemos un rombo cualquiera, digamos que nos dicen que esta diagonal mide... Dicen que esa diagonal 1 mide... La diagonal principal mide 8 unidades. Y que la diagonal secundaria esta diagonal secundaria mide 5 unidades, ¿cierto? Sabemos que el área del rombo es igual a ¿qué? La diagonal principal por la diagonal secundaria sobre 2, que sería ¿qué? Diagonal principal 8, diagonal secundaria 5 sobre 2. 8 por 5, 40 sobre 2 son 20 unidades cuadradas, porque es un área. Es decir, toda esta área son 20 unidades cuadradas. Finalmente, el trapecio, muchachos. Para trabajar con el trapecio necesitamos algunas cosas. Por ejemplo, el área mayor. Si el área mayor, por ejemplo, es 6 y el área menor, por ejemplo, es 4. Y si la altura es, por ejemplo, 2, ¿cierto? Pues simplemente, muchachos, el área de ese trapecio, que es todo esto, no es otra cosa que ¿qué? No es otra cosa que calcular la suma de las semisáreas. Es decir, 6 más 4 dividido entre 2 por la altura, que en este caso es 2. ¿Esto qué es? 6 más 4 es 10. Sobre 2 es 5, ¿cierto? Esto es 10 sobre 2 multiplicado por 2, ¿cierto? 10 por 2, 20 sobre 2, 10. Luego quiere decir que esa área es de 10 unidades al cuadrado. Ok, chicos. Breve resumen sobre perímetros y áreas de figuras planas. Empezamos hablando del cuadrado, figura cerrada, 4 lados iguales, área igual al lado al cuadrado, perímetro igual a 4 veces un lado, cuadriláteros. Cada par de lados opuestos es paralelo entre sí. Perímetro 2 veces la base mayor, la base más 2 veces la altura. Área, base por altura. Triángulos, tenemos equiláteros donde todos los 3 lados son iguales. Isósceles, solo 2 lados iguales. Rectángulos tienen un ángulo recto de 90 grados. Y obtusos donde todos los lados son diferentes. Importante identificar la base y la altura. La altura siempre es perpendicular a la base. El círculo, tenemos la circunferencia, el diámetro, el centro y el radio. El diámetro es 2 veces el radio. El área, pi por r al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro, que es la misma circunferencia, es 2 por pi por r.
El rombo tiene dos diagonales y su área es la multiplicación de ellas sobre 2. Y finalmente, el trapecio tiene dos semibases, la base mayor y la base menor. Sumamos las semibases, dividimos entre 2 y multiplicamos por la altura para sacar el área de la figura plana. Ok, chicos, hasta acá este video. Espero que les haya servido un poquito. Si tienen dudas, los remito con la Coalición de San Juan, el programa de tutorías totalmente gratis, desde temas básicos de primaria, geometría, hasta temas más avanzados como álgebra, cálculo, trigonometría. No siendo más, muchachos, me despido deseándoles que se encuentren muy bien y espero verles en una próxima oportunidad. Hasta pronto.